El año, 20 delincuentes de alta peligrosidad, pero además de diversas nacionalidades, protagonizaron un hecho que ha pasado desapercibido, pero que constituye un escándalo tremendo. Una operación calculada al milímetro en una de las cárceles que administra el INPE. Para una historia digna de guión hollywoodense, la exclusiva es de Renzo Santana y Cristian Loaiza. Estamos por presenciar una de las fugas masivas más indignantes en la historia penitenciaria del país. Una herida abierta con 7 peligrosos criminales, extorsionadores, violadores y asesinos aún en la clandestinidad. ¿Y saben qué es lo más preocupante? Que la fuga del año, que involucró a presos de 3 países, no era un secreto. Fue reportada oficialmente a los mandamases del INPE más de una vez. Esta es, en exclusiva, la ejecución del plan. Primero, una silueta arrastra un tablón. Desaparece. La madera gira varias veces. Alguien la acomoda sobre el techo del lugar que los presos manejaban, el venusterio. El ruido, por tanto, no sería un problema. Es una tarde sofocante y en los exteriores del penal de San Ramón, la vida transcurre sin sobresaltos este 27 de septiembre, una fecha bochornosa en el historial del INPE. Entonces, 2 sombras ejecutan roles, a todas luces bien planificados. Una posiciona estructuras de fierro y la otra ata cuerdas guía a las tablas que los llevarán hasta el muro perimétrico, su puente de fuga en las narices del Torreón 3. Aquí no hay nada al azar. Los presos del pabellón B fabricaron, como ingenieros, esta milimétrica empaquetadura de metal para unir a presión los tablones. Habían calculado incluso la altura de los soportes de fierro para evitar una inclinación tan pronunciada en el desnivel. Logística pura. Al primero en cruzar la fosa de 6 metros no le pesa la mochila de haber ultrajado a una menor de 14 años. Ausente de escrúpulos, Alex Yap, preso desde 2019, fue la punta de lanza en la fuga del año. En el plan, debía atar las soguillas y deslizarse hasta la acera. Debía marcar el camino, pero cuando estaban por colocar el puente de apoyo, un segundo reo cede a la desesperación. Su arrebato le costará muy, pero muy caro. Recuérdelo. Alex Yapo, de 23 años, completa un escape prolijo. Hasta hoy, 110 días después, nadie ha delatado el paradero del violador de menores. Todos los internos que se fugaron están con sentencias condenatorias. Sé que está pendiente todavía la recaptura de 7 internos. De parte de nosotros, como Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, e inmediatamente que ocurrieron los hechos, nos hemos constituido al establecimiento penitenciario para poder recabar información, poder ver qué es lo que ha podido pasar. La diosa Fortuna sonríe también al tercer fugitivo que se chorrea hasta la vereda. En los próximos minutos, increíblemente, otros 15 tirarán de la ruleta de la suerte sin que nadie haga nada. Es indiscutible la pericia para descender a rapel del cuarto fugitivo. Lo encarcelaron el 2021 en uso ilegal de una pistola, una placa y chaleco policial. Alguna vez fue el suboficial de segunda PNP, Pedro Urbina Sucya, pero lo expectoraron por tanquear con gasolina fantasma los patrulleros del Escuadrón Verde. Traicionó a su institución
por 300.000 soles. Hoy ofrecen 10.000 para quien lo traicione y entregue a una de las cabezas que diseñó la fuga del año. Para esos instantes, a las 3 de la tarde con 7 minutos, los aterrorizados vecinos ya grababan el gran escape. Pero para los 11 servidores del INPE que custodiaban en ese momento a 258 internos, seguía siendo una apacible tarde. ¿Cómo se están escapando? Hoy se investiga si la soledad del perímetro fue una infausta casualidad. No había personal de seguridad en los torreones, no había personal de seguridad en los talleres vulnerados, ni siquiera había personal en la central de cámaras de vigilancia que registró segundo a segundo a los reos esperando su turno para saltar del muro o caer de él. No le quite el ojo al de chaleco rojo. Los internos lo llaman el profesor y es indicado como el líder de la gran fuga internacional, porque también escaparon peligrosísimos extorsionadores vinculados al Tren de Aragua. Para Ender Casares Herrera, cada uno vela por su pellejo. Tal vez por ello aún permanece fugitivo. Pertenecía a los Venecos de la Extorsión, una organización criminal que asoló la costa sur hasta su captura en mayo de 2022. Junto a 3 cómplices esperaban una condena en prisión preventiva. Alias el profesor, Weimar Coahuila Huaca, diestro en asaltos con escopeta, resulta ileso en la caída. Según su legajo criminal, el sentenciado por robo agravado pasó de sustraer cuyes a secuestrar fiscales. Sindicado como el líder de este escape, hace lo que uno espera de ellos y en vez de huir, regresa a colaborar con sus cómplices de fuga, a guiarlos y en algunos casos, salvarles la vida. El chofer de esta movilidad escolar que pasa cerca acelera su marcha al notar la fuga. Conviene retener este detalle, es de vital importancia. Mientras tanto, en el techo del Venusterio, más reclusos pugnan por pasar los puentes sobre la llamada Tierra de Nadie. En la calle, el profesor recibe al 9º y 10º fugitivo que caen casi en simultáneo y persiste al pie del muro. No es normal, está velando por la seguridad de alguien importante en la fuga. Allí recibe a 2 más, entre ellos al traficante de cocaína Elvis Aponte. El profesor tenía que cumplir con los financistas de su gran plan. Tenía que asegurarse que logren su objetivo, aunque no les podía garantizar que los traicione el vértigo. Han pasado 9 minutos desde que comenzó la fuga y el muro posterior del penal es una coladera. Para entonces ya se escapan oportunistas como el extorsionador venezolano Paul Hernández, alias Peter Languila, o el ranqueado asaltante de bancos Alan Acosta Arce, quien pese a ser conocido como el Hombre Araña, muerde el polvo por los kilos ganados en 3 años de encierro. Tras el salto limpio del 16º fugitivo, en el muro solo queda un reo. Es el asaltante de taxistas José Yucra Cayo, a quien todavía le restaban por cumplir 8 años de condena. No calculó ese peso en la conciencia al momento de soltarse. Yucra se rompió ambos pies en la estrepitosa caída, pero la adrenalina lo hace andar a rengas. Acabamos de presenciar una de las fugas masivas más vergonzosas en la historia del INPE. Es tan indignante como se escurren más de un centenar de años de condena, miles de horas de trabajo judicial, de exposición de policías y vulneración de víctimas.
al punto que un vecino se ve obligado a dar aviso a los guardias que se les escaparon 17 convictos. ¿Qué más podría salir mal? Tal vez que al final fueron 18 los reos que protagonizaron la fuga internacional del año. Una exhibición de precisión, de logística y qué duda cabe también de corrupción. Se han demorado para abrirme. Me abrieron después de 5 minutos. Yo le dije, mire, están escapándose los presos, vayan, corran, pe mierdas, así les digo. ¿Recuerdan que les hablé del detalle de la movilidad escolar? Al interior viajaba el hijo de uno de los guardias del penal. Ese escolar alertó por celular a su padre, el servidor William Flor, que estaba de Franco, pero que vivía cerca y propició la recaptura, pues camino al penal reconoció un taxi repleto de fugitivos. La fortuna no podía sonreírles a todos. José Yucra, con los huesos de los pies astillados, no pudo huir muy lejos y regresó arrastrándose hasta su celda. Como él, otros 2 fugitivos tuvieron que ser auxiliados. En estas caídas, el reo Alan Acosta se rompió el pie derecho. Y el colombiano Juan Oviedo se fracturó 3 discos de la columna. Según el diagnóstico médico, no volverá a caminar. Entre matorrales o escondidos en las casas del vecindario, fueron recapturados 11 fugitivos. 7, al día de hoy, permanecen en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. Por supuesto, entre ellos el líder del Gran Escape, alias el profesor Guaila. Por esta vergonzosa fuga son investigados 3 agentes SIMPE, 1 del área de seguridad y 2 del área de trabajo, personal que debía custodiar el taller de carpintería del 2º piso, el lugar en el que cortaron la malla que protegía las ventanas y que les permitió llegar al techo del venusterio. Pero además, en la responsabilidad administrativa, también rotaron al director del penal y al jefe de seguridad, que apenas tenían 2 semanas en el cargo. Pero aquí hay algo que no encaja. Una fuga tan bien planeada y ejecutada, con tal capacidad logística, ¿se pudo desplegar en solo 13 días? ¿O se trató de una bomba que no desactivaron a tiempo? El 9 de agosto, 2 meses antes de la gran fuga, en las entrañas del colchón del asesino Giancarlo Vucich Saldaña, los agentes del INPE incautaron esta hoja rayada que tiene como encabezado: cada flecha es el camino más rápido, solo es un par de puertas. El sentenciado a 18 años de cárcel por matar a un muchacho que se negó a entregarle su celular tenía un croquis del penal. Había detallado la ubicación de las cámaras de vigilancia, las oficinas de los directores, las oficinas administrativas, el personal en cada rotonda. Apuntó detalles como los tíos, personal del INPE, sin guantes y confiados. Incluso ubicó como objetivo el pabellón B, precisamente a donde pertenecía el 90% de los fugitivos. Aquel que recibió el croquis y nada hizo, está procesado en este momento. Si recibiste una alarma y no actuaste, vas a ser sancionado. El Tribunal de Disciplina, que es autónomo, va a tomar una decisión al respecto. Si adicionalmente en el expediente aparece que también hubo un dron y nada hizo, pues la responsabilidad será mayor. El 2 de agosto, según esta nota informativa, se da cuenta de la vulneración a la seguridad del penal San Ramón de Samegua al detectar el sobrevuelo de un dron. Operado desde el exterior, a la altura del puesto de vigilancia número 3, o casualidad, el punto de fuga. También se señala que tras un trabajo de contrainteligencia, el sobrevuelo del dron habría sido financiado por el interno Weimar Coahuila Huaca. Sí,
alias el profesor. Nosotros hemos dispuesto que si un dron sobrevuela un penal, tienen que dispararle. No podemos admitir que un dron invada el espacio aéreo de un establecimiento penal. Y si alguna institución no coordina con nosotros y sobrevuela un dron, lo sentimos. El dron será derribado y no será nuestra responsabilidad, porque el espacio aéreo, así como el perímetro, tenemos que asegurarlo, también el espacio aéreo. Las alertas del croquis y del dron se produjeron cuando Jerónimo Meneses Núñez era jefe de división de seguridad y Milton Salinas Mejía era aún director del penal. Ambos fueron echados. La única funcionaria que había quedado en pie desde la fuga era la encargada del INPE y sus cárceles en toda la región sur, Marina Ancalle. Panorama solicitó una entrevista detallada con ella, pero esta semana fue removida de su cargo. Hay un cambio en la región Lima, hay un cambio en Huancayo y un cambio en Arequipa también. Han pasado más de 100 días de este lamentable y vergonzoso suceso. Los recapturados ya fueron trasladados al penal de Chayapalca. 7 ranqueados criminales aún andan sueltos, y cuando comprobamos el reforzamiento de la seguridad del Torreón 3 del penal de Samegua, el punto de fuga desde donde se grabó este video, registramos al servidor INPE, Raúl Añasco Chávez, profundamente dormido. Así, ¿quién no se animaría a fugar de prisión?